Los cárteles no solo son famosos por el tráfico de drogas en todo el mundo, sino también por sus brutales acciones que han sembrado el terror en los corazones de muchos. Estos actos de violencia no solo han tenido como objetivo a agentes de la ley, sino también a funcionarios del gobierno, lo que indica que no temen al gobierno estadounidense. En este vídeo exploraremos 4 brutales ataques de los cárteles que han tenido un impacto duradero en el gobierno de Estados Unidos. Enrique Kiki Camarena Kiki, un agente especial de la DEA muy respetado y honrado, se embarcó en un viaje increíble que comenzó mucho antes de su empleo en la DEA. En 1968, Kiki se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para servir a su país. Después de pasar aproximadamente 2 años allí, se convirtió en investigador criminal del Departamento de Policía de Calexico en 1970. Fue durante este tiempo que la pasión de Kiki por la investigación de delitos comenzó a crecer. En 1973 se unió al Departamento de Policía del Centro como investigador de narcóticos. Kiki sirvió diligentemente hasta 1974, cuando dio un paso importante en su carrera al unirse a la estimada Administración para el Control de Drogas. Al principio, Kiki trabajó como agente especial con la DEA en Calexico, California. Su fuerte ética de trabajo, su espíritu decidido y su dominio del español le hicieron destacar rápidamente como un candidato excepcional para una misión en México. En 1981, Kiki y su familia se trasladaron a Guadalajara, México, donde se convirtió en parte integrante de la oficina residente de Guadalajara. Durante un impresionante periodo de 4 años y medio, Kiki se dedicó sin descanso a seguir la pista de los principales traficantes de marihuana y cocaína en México. Se mantuvo decidido e inquebrantable en su búsqueda de justicia. A principios de 1985, Kiki estaba a punto de descubrir un enorme tráfico de drogas valorado en miles de millones de dólares. A finales de 1984, tras seguir incansablemente pistas y recopilar información vital, Kiki proporcionó un dato crucial a las fuerzas de seguridad mexicanas sobre un lugar llamado Rancho Buffalo. Esta gran plantación de marihuana de Don Melciennes Acres era operada por el tristemente célebre cártel de Guadalajara y se encuentra en la zona del Triángulo de Oro, propiedad de Caro Quintero. Bajo el control de Caro Quintero, la plantación generaba unos ingresos anuales estimados en $8,000 millones. La redada posterior en Rancho Búfalo fue una de las incautaciones más importantes de la DEA en ese momento y asestó un duro golpe al tráfico ilegal de drogas. Esta redada convirtió a Kiki en el héroe de la DEA, pero le colocó una diana de por vida en la espalda en México. Esta audaz operación molestó y enfureció profundamente a los miembros del cártel de Guadalajara, especialmente a aquellos individuos influyentes que confiaban en las conexiones del cártel mientras mantenían una fachada de respetabilidad. Aunque a principios de la década de 1980, a diferencia de hoy, la DEA era una agencia relativamente pequeña, con una influencia limitada, dentro del sistema profundamente arraigado y corrupto de México. La DEA luchó por obtener un reconocimiento o respetos significativos. Tras la redada, los cárteles empezaron a sospechar que Kiki se acercaba peligrosamente a descubrir y revelar rutas y operaciones de narcotráfico aún más importantes. Por desgracia, antes de que pudiera sacar a la luz estos secretos, funcionarios mexicanos corruptos secuestraron a Kiki en las calles de Guadalajara el 7 de febrero de 1985. Lamentablemente, ese día fue la última vez que alguien vio a Kiki con vida, excepto sus secuestradores. Los pistoleros vigilaban la ubicación de Kiki y se situaron estratégicamente alrededor del consulado de Estados Unidos, en Guadalajara, México, para interceptar al joven agente si intentaba escapar. Su preparación para impedir cualquier posible fuga indicaba la naturaleza siniestra del crimen que estaba a punto de producirse. Durante las 30 agonizantes horas que siguieron a su secuestro, Kiki sufrió torturas implacables y finalmente encontró un trágico final, a manos de sus captores, en el interior de la residencia de Rafael Caro Quintero. Este suceso tuvo una repercusión significativa en el planteamiento estadounidense de la lucha contra los cárteles de la droga, ya que obligó al país a enfrentarse a la brutal realidad del tráfico ilegal de estupefacientes. La espeluznante tortura y asesinato de Kiki Camarena a manos de una compleja red en la que estaban implicados capos mexicanos de la droga, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y representantes electos, despertó en Estados Unidos una renovada determinación de librar la guerra contra las drogas a lo largo de la frontera sur. Como consecuencia de ello, el papel de la DEA sufrió una profunda transformación en la actual batalla entre las fuerzas del orden y las gigantescas empresas dedicadas al narcotráfico. El cártel de Guadalajara se distinguía de otros cárteles de la droga en México por su tamaño y poder.
Era la organización narcotraficante dominante en el país, con una vasta red de corrupción que se extendía por todo México. El cártel surgió a finales de la década de 1970, bajo el liderazgo de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, que formaron una alianza sin precedentes entre los principales capos de la droga de México. Gallardo, conocido como El Padrino, asumió el control del cártel, mientras Quintero se centraba en la producción. Al principio, Quintero fue acusado de distribuir grandes cantidades de marihuana en México y Estados Unidos. También introdujo a gran escala una forma de marihuana más potente y agradable, llamada sin semilla. Sin embargo, el cártel pronto se dio cuenta de que los verdaderos beneficios residían en el comercio de cocaína, que resultó ser más lucrativo que el tráfico de marihuana. A finales de la década de 1970, Gallardo negoció una rentable asociación entre organizaciones de traficantes mexicanas y colombianas. Esta colaboración llevó al gobierno estadounidense a estimar que el 50% de la cocaína transportada por grupos del crimen organizado colombiano con destino a Estados Unidos pasa por México. Estas alianzas internacionales transformaron el narcotráfico en una empresa global, reconfigurando el mercado y planteando retos a la DEA. La alianza benefició a ambas partes. Los colombianos vieron un importante impulso en su negocio al abrir una nueva ruta de cocaína hacia Estados Unidos a través de México, y al mismo tiempo, el cártel de Guadalajara se expandió con éxito hacia el más rentable comercio de cocaína. Aprovechando sus rutas de distribución de marihuana, el cártel incorporó sin problemas la cocaína a sus operaciones, reconociendo los mayores márgenes de beneficio que ofrecía en comparación con la marihuana. El asesinato de Kiki Camarena tuvo un impacto profundo y generalizado, cambiando drásticamente el curso del dominio del cártel de Guadalajara. La naturaleza brutal y espeluznante de la tortura de Kiki sirvió de espeluznante llamada de atención para sus compañeros agentes de la DEA. Durante 30 largas horas, Kiki soportó un sufrimiento inimaginable. Le aplastaron el cráneo, la mandíbula, la nariz, los pómulos y la tráquea. Le rompieron las costillas e incluso le hicieron un agujero en la cabeza con un destornillador. Las consecuencias de este terrible acto siguen resonando, y la DEA reconoce que ningún acontecimiento ha tenido un impacto más significativo en la DEA que el secuestro y asesinato de Camarena. En respuesta al asesinato de Kiki Camarena, la DEA lanzó la Operación Leyenda para perseguir a los responsables de su secuestro, tortura y asesinato. Se desplegó una unidad especializada para coordinar la investigación en México, donde incluso se implicó a funcionarios del gobierno, como Manuel Ibarra Herrera, exdirector de la Policía Judicial Federal Mexicana, y Miguel Aldana Ibarra, exdirector de Interpol en México. El gobierno de Estados Unidos ejerció presión, lo que permitió la rápida captura de Carrillo y Quintero, dos de los principales sospechosos, mientras que Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara, seguía contando con protección política. Rafael Caro Quintero, quien fue el primero en ser capturado, fue encontrado en Costa Rica y posteriormente fue juzgado en el reclusorio preventivo de Guadalajara, donde cumplió una condena de 28 años. Finalmente, Félix Gallardo, la figura clave del cártel de Guadalajara en aquel momento, también fue detenido, aunque ninguno de los dos fue trasladado a Estados Unidos. El gobierno estadounidense llevó a cabo una amplia investigación sobre el asesinato de Camarena, enfrentándose a dificultades para extraditar a ciudadanos mexicanos. En su búsqueda de justicia, la DEA llegó incluso a detener a dos sospechosos: Humberto Álvarez Machaín, el médico acusado de prolongar la vida de Camarena para favorecer la tortura, y Javier Vázquez Velasco. Ambos fueron detenidos por cazarrecompensas y trasladados a Estados Unidos. A pesar de las fuertes objeciones del gobierno mexicano, Álvarez fue juzgado en Los Ángeles en 1992. Sin embargo, tras presentar los argumentos del gobierno, el juez dictaminó que las pruebas eran insuficientes para apoyar un veredicto de culpabilidad y ordenó la puesta en libertad de Álvarez. Posteriormente, Álvarez interpuso una demanda civil contra el gobierno estadounidense, alegando que su detención había violado el tratado de extradición entre Estados Unidos y México. El caso llegó finalmente al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que faló en contra de Álvarez, denegándole la reparación. Los otros 4 acusados, Vázquez Velasco, Juan Ramón Mata Ballesteros, Juan José Bernabé Ramírez y Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, fueron juzgados y declarados culpables del secuestro de Camarena. Rubén Zuno Arce tenía conexiones bien establecidas con funcionarios mexicanos corruptos y había implicaciones de encubrimiento que implicaban a las autoridades mexicanas en el asesinato de Camarena.
Resultaba inquietante que la policía mexicana hubiera manipulado las pruebas halladas en el cadáver de Camarena, lo que aumentaba aún más la complejidad del caso. En 2013, la liberación de Caro Quintero causó controversia cuando el primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco dictaminó que no debía haber sido juzgado bajo jurisdicción federal por el asesinato de Kiki Camarena. En respuesta, Estados Unidos declaró a Caro Quintero prófugo de la justicia y ofreció una recompensa de $20 millones por información que condujera a su captura. Sin embargo, en 2000 aquí, el gobierno mexicano declaró a Caro Quintero culpable del asesinato de Kiki Camarena y de otros delitos, y permaneció prófugo de la justicia hasta su detención el 15 de julio de 2022. Leslie Enríquez, Arthur Redelfs y Jorge Alberto Salcido Ceniceros. Leslie Enríquez, su marido y su adorable hija asistieron a una alegre celebración de cumpleaños en México. El evento estuvo lleno de risas, deliciosa comida, deliciosos pasteles, alegres cantos y emocionantes juegos infantiles. Cuando terminó la fiesta, la familia se despidió de sus seres queridos y emprendió el viaje de vuelta a casa. Sin embargo, no tenían ni idea de que este viaje sería el último que harían con su hija. El marido de Leslie, Arthur Redelfs, condujo cuidadosamente su coche desde el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, donde había tenido lugar la fiesta un sábado soleado. Sin que ellos lo supieran, otro vehículo ocupado por miembros de una peligrosa banda empezó a seguirles, vigilando de cerca sus movimientos. Por razones que siguen siendo un misterio, la banda continuó persiguiendo el coche de la familia por las calles de la ciudad, siguiendo implacablemente todos sus movimientos. De repente, la apacible noche se vio interrumpida por una tormenta de balas que penetraron sin piedad en el aire, apuntando a la desprevenida familia. Los atacantes desataron una ráfaga de disparos, convirtiendo el vehículo en un horrible espectáculo de destrucción. Trágicamente, cuando el tiroteo llegó a su fin, tanto Leslie Enríquez como su amado esposo, Arthur Redelfs, perdieron la vida en este acto de violencia sin sentido. Su inocente hija, milagrosamente ilesa físicamente, quedó traumatizada, aferrada al asiento de su coche tras el aterrador incidente. Los testigos que estaban presentes en el lugar describieron la aterradora visión de comandos armados persiguiendo implacablemente el Toyota de la familia, disparándoles múltiples tiros en la intersección de Mayo y Malecón. En su desesperada huida, el vehículo se desvió hacia el carril contrario y colisionó con un Grand Am rojo, poniendo fin a su desgarrador viaje. Para colmo de males, Leslie Enríquez estaba embarazada de 4 meses, en el momento de esta tragedia inimaginable. En una publicación de Facebook de enero de 2010, Leslie Enríquez expresaba su agotamiento y esperaba con impaciencia la hora de acostarse. Compartió su sentimiento diciendo: «No veo la hora de irme a la cama. Entre Sweet Pea y nuestro pequeño en camino, me estoy cansando muchísimo». Viviendo en El Paso, Texas, a poca distancia de Ciudad Juárez, a través del Río Grande, la familia llevaba lo que parecía una vida ordinaria. Los testigos describieron cómo Arthur Redelfs, un dedicado oficial de detención del departamento del sheriff del condado de El Paso, intentó desesperadamente alcanzar uno de los puentes que conducían de vuelta a la seguridad de Estados Unidos. A pesar de sus valientes esfuerzos, no pudo escapar de la banda que le perseguía. Según el periódico El Paso Times, Ruben Redelfs, hermano de Arthur, compartió su dolor e incredulidad, declarando: «Eran víctimas inocentes atrapadas en medio de la escalada de violencia en Juárez. Mi hermano y su esposa eran personas excepcionales, dedicadas a su trabajo, y no estaban implicados en ningún delito. Su ausencia creará un vacío irreemplazable». Casi al mismo tiempo, en medio del caos, una llamada de socorro llegó a través de la frecuencia de radio de la policía municipal. El escalofriante reporte detallaba el asesinato estilo ejecución de un hombre en el cruce de Avenida Insurgentes y Artículo 39, en la comunidad de Segunda Burócrata. La víctima fue identificada como Jorge Alberto Salcido Ceniceros, policía estatal de 37 años, casado con una empleada mexicana del consulado de Estados Unidos. Sus 2 hijos, que iban sentados en la parte trasera del vehículo, resultaron heridos en el aterrador incidente. Afortunadamente, la esposa de Salcido se encontraba en otro vehículo y salió ilesa de la horrible experiencia, según confirmaron las autoridades. La violencia despiadada no perdonó a nadie y se extendió a las personas relacionadas con el consulado. Más tarde se descubrió que el todoterreno Toyota blanco de los Cenicero se parecía al todoterreno Honda blanco que atacaron los pistoleros cuando salían de la misma celebración de cumpleaños. El alcalde Reyes destacó que los atacantes tenían como objetivo específico a los empleados del consulado, aunque su móvil seguía sin estar claro.
Al amanecer del segundo día después del tiroteo, una ola de dolor se extendió por la comunidad en línea relacionada con Arthur Redelfs y Leslie Enríquez. Muchas personas de su red de Facebook cambiaron sus fotos de perfil por imágenes de las víctimas como conmovedor homenaje. Los autores de este terrible acto eran miembros de una banda local llamada Los Aztecas, conocida por estar afiliada al Cártel de Juárez, según reveló el alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz. Juárez se encuentra a la vanguardia de la implacable lucha de México contra los cárteles de la droga que operan dentro de sus fronteras. La ciudad se ha visto asolada por una violencia extrema con un espeluznante balance de más de 200 muertos solo en 2009. Estos tiroteos marcaron un hito angustioso, ya que era la primera vez que funcionarios estadounidenses y sus familias eran atacados mortalmente por las poderosas organizaciones de narcotraficantes de México. El incidente se produjo durante un fin de semana de extrema violencia, en el que cerca de 50 personas perdieron la vida en enfrentamientos entre bandas relacionadas con el narcotráfico en todo el país, incluso en Acapulco, cuando los estudiantes universitarios estadounidenses llegaban para las vacaciones de primavera y presenciaban el derramamiento de sangre. Los trágicos asesinatos se produjeron en medio de amenazas contra diplomáticos estadounidenses a lo largo de la frontera mexicana y de la creciente preocupación expresada por los trabajadores de los consulados ante la escalada de violencia vinculada a actividades relacionadas con el narcotráfico. Antes de estos devastadores sucesos, el Departamento de Estado había tomado la decisión, aunque discretamente, de permitir a los trabajadores de los consulados trasladar a sus familias al otro lado de la frontera con Estados Unidos debido a la situación cada vez más insostenible. Durante el juicio se presentaron pruebas convincentes que revelaban a José Guadalupe Díaz Díaz y Martín Pérez Marruf como los pistoleros de Barrio Azteca en los asesinatos meticulosamente planeados. El 13 de marzo de 2010, atacaron y acabaron despiadadamente con las vidas de Leslie Enríquez, una dedicada empleada del Consulado de Estados Unidos, su marido Arthur Redelfs y Jorge Salcido Ceniceros, cónyuge de otro empleado del Consulado de Estados Unidos. Se reveló que Díaz fue el responsable de disparar contra Enríquez y Redelfs, mientras que Marrufo acabó con la vida de Ceniceros. El Barrio Azteca es una organización criminal involucrada en diversas actividades ilegales como lavado de dinero, crimen organizado y operaciones relacionadas con drogas. Operaban en El Paso, Texas y otras localidades. La banda formó alianzas con otras organizaciones de narcotraficantes para enfrentarse al cártel de Sinaloa, dirigido en aquel momento por Joaquín Chapo Guzmán, y a sus socios en una batalla por el control de las rutas de tráfico de drogas en Juárez, Chihuahua, México. Estas rutas, conocidas como la Plaza Juárez, eran cruciales para las organizaciones de narcotraficantes, ya que servían como vías principales para transportar drogas ilícitas a Estados Unidos. Inicialmente, los informes sugerían que el cártel podría haber confundido a los empleados del consulado con personas implicadas en la concesión de visados estadounidenses a miembros de bandas rivales. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aclaró que los empleados del consulado estadounidense no estaban implicados en ninguna actividad ilegal. Finalmente, se hizo justicia cuando los pistoleros fueron condenados a cadena perpetua el 24 de octubre de 2022. Tras un juicio celebrado en El Paso, el jurado declaró a José Guadalupe Díaz y Martín Pérez Marrufo culpables de varios cargos, entre ellos los de conspiración para delinquir, tráfico de estupefacientes, importación de estupefacientes, blanqueo de dinero y asesinato en un país extranjero. También fueron declarados culpables de asesinato en ayuda del crimen organizado y asesinato resultante del uso y porte de armas de fuego durante actividades de narcotráfico. El fiscal general adjunto Kenneth A. Pollitt, Jr., de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró: los pistoleros que dispararon y mataron con saña a Leslie Enríquez, Arthur Redelfs y Jorge Salcido Ceniceros pasarán merecidamente el resto de sus vidas entre rejas. Este enjuiciamiento demuestra el compromiso del Departamento de combatir a las organizaciones criminales transnacionales violentas y responsabilizar a aquellos que puedan dañar a los estadounidenses, ya sea en casa o en el extranjero. Quiero agradecer al gobierno mexicano su cooperación, que ha contribuido a este justo resultado, incluida la extradición de ambos acusados a Estados Unidos para ser procesados por sus atroces crímenes. Jaime Zapata. En 2011, un agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, fue enviado con su equipo a México con la misión de investigar y detener el tráfico de drogas en Estados Unidos. Sin embargo, su operación dio un giro peligroso cuando se vieron inesperadamente emboscados por un despiadado equipo de asalto del cártel de la droga de los Zetas. Los miembros del cártel pretendían utilizar sus vehículos para actividades ilícitas.
Jaime Zapata, natural de Brownsville, Texas, se vio envuelto en esta peligrosa situación. Criado en una familia muy vinculada a la justicia penal, Zapata eligió una carrera dedicada a hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad pública de sus 5 hermanos. Zapata completó su educación en el Homer Hanna High School y se graduó en la Universidad de Texas en Brownsville en 2005, donde se centró en la justicia penal. Obtuvo un título en el campo y un grado asociado en ciencias aplicadas. Impulsado por su pasión, Zapata se unió a la oficina de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, dentro de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, el 6 de febrero de 2006. Tras formarse en la 600A sesión de la Academia de la Patrulla Fronteriza de EEUU, se convirtió en agente de la Patrulla Fronteriza. Aunque inicialmente estuvo destinado en el puesto de la Patrulla de Fronteras de Yuma, Arizona, Zapata dio un sorprendente giro a su carrera en 2006, pasando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional. En su nuevo puesto, Zapata trabajó en la Oficina del Agente Especial Adjunto, situada en Laredo, Texas. Allí, contribuyó activamente a la Unidad de Contrabando y Trata de Seres Humanos y al Grupo Operativo de Seguridad de la Aplicación de las Leyes Fronterizas. Jaime Zapata y otro agente especial, Víctor Ávila, recibieron un importante encargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y emprendieron un viaje desde Laredo, Texas, hasta Ciudad de México, en un Chevrolet Suburban blindado con matrícula diplomática. Pocos sabían que su viaje por la autopista 57, una carretera federal que une Ciudad de México y Monterrey, daría un giro aterrador. Mientras conducían, los agentes se dieron cuenta de que 2 todoterrenos les seguían, conducían de forma agresiva y se acercaban rápidamente. Uno de los todoterrenos adelantó al Suburban de los agentes, mientras el otro desataba una ráfaga de disparos y sacaba el vehículo de la carretera por la fuerza. En un intento desesperado por transmitir a los pistoleros que eran diplomáticos estadounidenses, uno de los agentes bajó la ventanilla, solo para enfrentarse a un pistolero. El agresor tenía un rifle, abrió la puerta del coche por la fuerza y disparó a quemarropa. En medio de aquel caos, Zapata aparcó por error el vehículo, desbloqueando automáticamente las puertas. Los pistoleros empezaron a sacarle del coche, pero Zapata demostró una inmensa valentía y resistió los intentos de los asaltantes por sacarle y volvió a cerrar las puertas con éxito. Para razonar con los pistoleros, los agentes abrieron las ventanillas para identificarse entre los 15 hombres armados que les rodeaban. Hicieron hincapié en su nacionalidad estadounidense y sus funciones diplomáticas, con la esperanza de lograr una solución pacífica. Trágicamente, su súplica fue respondida con una andanada de balas por parte de los despiadados miembros del cártel de la droga. Después, los pistoleros huyeron rápidamente del lugar, lo que permitió a Ávila utilizar su teléfono móvil para ponerse en contacto con otros agentes estadounidenses en la embajada para pedir ayuda. A pesar de estar gravemente herido, Zapata consiguió apartar el coche de la carretera antes de desplomarse al volante. Poco después, un helicóptero de la Policía Federal Mexicana llegó al lugar. Ávila, que había recibido 2 disparos en la pierna, fue trasladado finalmente a un hospital de Houston, Texas, para recibir tratamiento. Por desgracia, Jaime Zapata no pudo sobrevivir a las graves heridas de las 3 balas que recibió. Fuentes federales revelaron que la emboscada se produjo en un falso puesto de control militar montado por los pistoleros, que iban vestidos con uniformes de camuflaje y armados con potentes armas de fuego. Ha habido mucha controversia en torno al ataque contra los agentes estadounidenses Jaime Zapata y Víctor Ávila. La gente se pregunta si fue un acto espontáneo de un grupo independiente de los Zetas o una emboscada cuidadosamente planeada contra los agentes. Durante el juicio, el gobierno presentó pruebas que sugerían que García Sota y Quesada Piña eran miembros de escuadrones de sicarios de los Zetas, conocidos como estacas. El día de los tiroteos, supuestamente estaban en una misión para secuestrar vehículos para las operaciones del cártel. En la entrevista, los 2 estacas implicados en el ataque indicaron que habían confundido a los agentes con miembros de un cártel de la droga rival. Sin embargo, el relato de Ávila contradice esta afirmación. El incidente ocurrió el 15 de febrero de 2011, cuando García Sota, Quesada Piña y otros miembros del cártel atacaron una Chevrolet Suburban blindada con placas diplomáticas. Los miembros del cártel desataron una andanada de disparos, utilizando pistolas y armas de asalto semiautomáticas, como fusiles AK-47 y AR-15. Afirmaron que sabían que el vehículo estaba blindado. Declararon que los pistoleros conocían su identidad como agentes de las fuerzas del orden estadounidenses. Cuando Zapata mencionó que eran diplomáticos estadounidenses, los asaltantes respondieron cruelmente: «Nos importa una merda», antes de abrir fuego contra ambos hombres.
Tras la trágica muerte de Jaime Zapata, su familia buscó respuestas sobre el origen de las armas utilizadas en el ataque. Las armas de fuego recuperadas en el lugar de los hechos habían sido adquiridas en Dallas, Texas. El arma que acabó con la vida de Zapata e hirió a Víctor Ávila, una UACR-10 semiautomática, fue comprada por Otilio Osorio en Dallas, Texas. El número de serie había sido eliminado y el arma y otros 9 rifles fueron introducidos de contrabando en México. Los investigadores del Congreso expresaron su preocupación por la operación Rápido y Furioso de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que permitió la compra y exportación ilegal del arma homicida, a pesar de tener conocimiento de las actividades de Osorio como comprador de paja meses antes del incidente. Esto demuestra que las armas estaban tan dispersas entre los miembros del cártel que el gobierno de EUU no tenía ni idea de dónde se encontraban. La muerte de Jaime Zapata dio lugar a una estrecha cooperación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas para investigar rápidamente y llevar a los autores ante la justicia. En un esfuerzo conjunto con las autoridades mexicanas, otros 5 individuos implicados en el ataque, entre ellos Jesús Enrique Rejón Aguilar, el tercer cabecilla de los Zetas y cerebro del asesinato de Zapata, fueron repatriados a Estados Unidos tras admitir su culpabilidad. Uno de ellos no estuvo presente durante el ataque en la carretera, pero fue detenido más tarde en posesión de las armas. Trágicamente, se produjeron 2 víctimas mortales en México. Para honrar la memoria de Zapata, el gobierno estadounidense rebautizó una avenida de Brownsville en su honor. Durante muchos años, los tribunales federales de Estados Unidos han reconocido la autoridad otorgada por el 18 USC, parágrafo 1114, para procesar a personas que han matado o intentado matar a funcionarios o empleados federales mientras desempeñaban sus funciones oficiales. En 2017, García Sota y Quesada Piña fueron declarados culpables de varios cargos federales, incluido el asesinato de un agente del orden federal en virtud del 18 USC, parágrafo 1114. El juicio comenzó el 10 de julio y contó con el testimonio de 22 testigos, incluido el agente especial Ávila. Los que se declararon culpables recibieron penas de prisión de entre 12 y 35 años. Sin embargo, en enero de 2020, el Tribunal de Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia tomó una decisión importante en el caso del asesinato del agente Zapata del ICE y el intento de asesinato del agente Ávila del ICE. El tribunal anuló las condenas por asesinato de 2 asesinos asociados con el cártel de los Zetas. El motivo de esta decisión fue la falta de claridad explícita del Congreso sobre la aplicación de la sección Indictment a los delitos cometidos fuera de Estados Unidos. Aunque se anularon los cargos de asesinato, se mantuvieron las condenas por cargos federales de posesión de armas y por una sección de la ley que tipifica como delito el asesinato de funcionarios extranjeros, invitados oficiales o personas internacionalmente protegidas, específicamente 18 UCC, parágrafo 1116, debido a la condición diplomática del agente Ávila. En consecuencia, las personas implicadas en el ataque a los agentes están cumpliendo penas de prisión en Estados Unidos únicamente por intento de asesinato y delitos con armas de fuego. Desgraciadamente, nadie ha rendido cuentas por el asesinato del agente Jaime Zapata, lo que ha provocado una sensación de injusticia y un dolor sin resolver. El agente Ávila expresó su frustración diciendo: «Mientras hablo hoy con ustedes, nadie responde por el asesinato del agente Jaime Zapata. Actualmente están cumpliendo penas de prisión en Estados Unidos únicamente por cargos de intento de asesinato y delitos con armas». Brian Terry. En la oscuridad cerca de Mesquite Zip, un sensor oculto detectó la presencia de individuos de paso. Una unidad de élite de la patrulla fronteriza estadounidense, incluido el agente Brian Terry, ya estaba patrullando la zona. Podría haber sido una misión peligrosa más o un triunfo más. Sin embargo, con el sonido de los disparos, los acontecimientos de aquella noche encendieron una controversia política a escala nacional. Brian Terry siempre había soñado con servir de uniforme, incluso a una edad temprana, según su hermana, Terry Willis. Vivió ese sueño, primero como marine y después como agente de policía. Alistarse en la patrulla fronteriza fue una elección natural para él, ya que buscaba acción y retos y aspiraba a dejar huella y contribuir más. Su inmenso amor por el país y su deseo de protegerlo fueron sus principales motores. Aunque las operaciones tuvieron éxito, Terry Willis revela que su hermano llegó a sentirse desanimado y frustrado con los esfuerzos de seguridad fronteriza. A menudo mencionaba las limitaciones a las que se enfrentaba la patrulla fronteriza, como las vallas relativamente cortas, que miden 18 pies y no son tan impenetrables como la gente cree.
La noche del 14 de diciembre de 2010, Brian Terry formaba parte de un equipo especial desplegado cerca de Peck Canyon, en el condado de Santa Cruz, Arizona, a unos 11 kilómetros de la frontera con México. La misión del equipo era capturar a los miembros de una banda criminal conocida como Rip Crew, que se dedicaban a robar a los contrabandistas de drogas a lo largo de la frontera. Cuando los agentes de la patrulla fronteriza se encontraron con Sánchez Meza, Soto Barraza y otros 3 miembros de la Rip Crew, se identificaron gritando «¡Policía!» y ordenando a los bandidos que se detuvieran. Sin embargo, los delincuentes se negaron a obedecer, por lo que uno de los agentes disparó perdigones no letales. En respuesta, los miembros del Rip Crew abrieron fuego con rifles de asalto contra el equipo. Trágicamente, el agente Terry fue incapaz de devolver el fuego y sucumbió a una herida de bala que le entró por la espalda, seccionándole la médula espinal y la aorta. Los rifles utilizados en el tiroteo fueron rastreados hasta una tienda de Phoenix relacionada con la operación Rápido y Furioso. Sin embargo, debido a los graves daños que presentaba la bala que causó la herida mortal al agente Terry, fue imposible establecer un vínculo definitivo y concluyente con cualquiera de las 2 armas. Tras el tiroteo, Fabela Astorga y otras personas escaparon a México, dejando atrás a Manuel Osorio Arellanes, que había sido herido en el estómago por los agentes. Durante la investigación posterior, los fiscales encontraron pruebas de ADN y huellas dactilares que relacionaban a Fabela Astorga, Jesús Leonel Sánchez Meza e Iván Soto Barraza con la escena del crimen. Las mochilas, la comida y las bebidas que dejaron también los relacionaban con el incidente. En entrevistas posteriores con un agente del FBI, los 3 hombres admitieron su participación en la Rip Crew. Los abogados defensores de Sánchez Meza y Soto Barraza argumentaron que sus clientes actuaron en defensa propia, citando el uso de balas de goma por parte de los agentes de la patrulla fronteriza. Tras el juicio, los abogados defensores declinaron hacer más comentarios. Soto Barraza y Sánchez Meza fueron trasladados a Estados Unidos en 2014. Un año después, fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua, según informó el Departamento de Justicia. En febrero de 2019 fue declarado culpable en juicio y recibió cadena perpetua. En 2017, las autoridades mexicanas aprehendieron a Fabela Astorga y fue trasladado a Estados Unidos en enero de 2020. Del mismo modo, Heraclio Osorio Arellanes fue trasladado a Estados Unidos en 2018. En 2019, Osorio Arellanes, de 41 años, fue declarado culpable de 9 cargos, incluido el de asesinato en primer grado, por un jurado federal por ser el tirador que mató al agente Terry. El asesinato del agente Terry se convirtió en un importante foco de polémicas, discusiones políticas entre los republicanos del Congreso y la administración Obama, arrojando luz sobre la defectuosa investigación de contrabando de armas conocida como Operación Rápido y Furioso. La Operación Rápido y Furioso tuvo lugar entre finales de 2009 y principios de 2011, y en ella participaron agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, con sede en Phoenix, y su objetivo era investigar una red de contrabando de armas asociada a un cártel de la droga mexicano. Durante la operación, presuntos compradores de paja obtuvieron alrededor de 2.000 armas de fuego, y se cree que la mayoría de ellas acabaron en manos de bandas de narcotraficantes. En diciembre de 2010, 2 de las armas encontradas en el lugar del tiroteo, en el que el agente Terry perdió trágicamente la vida, habían sido compradas por Osorio Arellanes, lo que desencadenó un gran escándalo. En 2012, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe crítico en el que se señalaban varias deficiencias en la gestión de la operación Rápido y Furioso. El informe ponía de relieve estrategias y tácticas defectuosas, errores de juicio y fallos de gestión por parte de fiscales con sede en Arizona y agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF. Estos errores permitieron que la operación continuara a pesar de los riesgos que suponía para la seguridad de los ciudadanos. Ese mismo año, la Cámara de Representantes, dirigida por los republicanos, votó a favor de declarar al fiscal general Eric H. Holder Jr. en desacato al Congreso debido a que el Departamento de Justicia no había revelado determinados documentos relacionados con el caso. Algunos republicanos y comentaristas de medios de comunicación conservadores presentaron teorías que sugerían que altos funcionarios de Obama autorizaron a propósito la operación con la intención de promover la violencia armada para apoyar leyes de control de armas más estrictas. Estas teorías alegan encubrimiento por parte de la administración.